O queríamos dedicarle algunos minutos a una problemática que realmente aparece poco. Y es que hoy queremos acordarnos de muchos padres que no podrán sentir el abrazo de sus hijos simplemente porque, según establece en nuestro país la ley de violencia de género, una simple denuncia por agresión, sin que llegue a juzgarse, sirve para alejar al menor de su padre, sea al final o no del procedimiento culpable, pero se le aleja de forma inmediata, ya que la presunción de inocencia no existe para los hombres en cuestión de violencia de género. Hablamos con Jesús Muñoz, creador de la web malostratosfalsos.com y víctima de esa ley de violencia de género. Jesús, saludos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un placer de nuevo estar aquí. Qué tragedia, dentro de lo que es la tragedia en sí que supone todo el tema de la violencia de género, pero hoy, como es el Día del Padre, esta tragedia de ver separados a padres de hijos cuando simplemente se ha iniciado un procedimiento y no se sabe cómo va a acabar. Pues ese es el pan nuestro de cada día desde el año 2004. Me gustaría empezar con unas cifras que son aterradoras, y es que desde el año 2004 llevamos más de 2.200.000 denuncias, de las que el 80% de los hombres hemos terminado siendo inocentes. Imaginemos ahora la cifra de hijos que se han quedado sin padre durante 1, 3, 5 meses, 1 o 2 años en un proceso judicial en los que la mayor parte de ellos se ven abocados pues, desde el destierro en la propia casa, órdenes de alejamiento y la aplicación del artículo 92.7 del Código Civil, que, como bien has comentado, automáticamente te priva de la solicitud de guardia y custodia compartida. Y ahora, con esta superministra de Igualdad, nos encontramos con el, vamos a decir, la elevación a la máxima crudeza del artículo 94, que es automáticamente, siendo inocente, sin una prueba en contra que demuestre que eres un culpable, es decir, una sentencia judicial, ese artículo 94 automáticamente te priva de poder tener un régimen de visitas, algo que está estudiando el Constitucional, si es constitucional o no, una medida tan grave. Jesús, que esto a lo mejor la gente no lo entiende. Es decir, ya antes os separaban a los padres de los hijos simplemente con una mera denuncia. Pero es que ahora ya en ese proceso, hasta que al final del procedimiento se decida, que puede tardar meses o años, si uno es culpable o no, ni siquiera se le deja visitar al hijo. Efectivamente, en esa aplicación del artículo 94, el Ministerio Fiscal, que sabemos quién lo dirige, pues puede aplicar a petición propia la enervación de ese artículo 94 y automáticamente en la mera denuncia, repito, que no hace falta un proceso judicial donde tengas una condena, sino en las propias medidas cautelares. Ya he visto medidas cautelares desde Navid, también soy el vicepresidente de dicha asociación, y lo que hacen esas medidas cautelares es alejarte de tu hijo sin ni siquiera un régimen de visitas digno, ya no solamente como padre, sino que a ese hijo le has estigmatizado y le has extirpado un padre que le hace un beneficio que a lo largo de la historia creo que ha quedado constatado en las familias, ¿no? Jesús, hemos visto recientemente el caso del hijo menor de Juana Rivas, como el tribunal italiano ha reconocido, yo no sé si explícitamente o no, que existía un fenómeno claro de alienación parental. En España se sigue sin querer reconocer que una madre le puede comer al tarro a su hijo durante meses o durante años contra su padre, le llame usted como le llame a ese proceso. A ver, etimológicamente y a lo largo de la historia siempre hemos conocido la palabra vulgarmente, que se llama malmeter. Todos hemos malmetido de una buena o a la mala manera, y aunque estamos en horario infantil, ¿quién no le ha hecho creer, por ejemplo, a sus hijos que existe el San Recinto Pérez, los Reyes Magos? Es decir, de una manera favorecedora de crear una ilusión, se dice a ciertas personas y se manipula la creación de una figura positiva para los niños. Si se es capaz de manipular positivamente la mente de un menor para un fin positivo, ¿por qué no vamos a ser capaces los adultos de manipular en un proceso de separación donde tengo que ganar la guardia y custodia y por tanto la vivienda en usufructo, que papá a partir de ahora es malo? Porque va a tener otra familia, porque ha conocido a otra persona, porque vas a ser una persona de segunda, papá nunca te ha querido, y eso se ha llamado malmeter. Ahora hay gente que le ha llamado alienación parental, conflicto de lealtades. Lo que sí es verdad es que se produce un maltrato psicológico, y no lo dice ni Jesús Muñoz, ni supongo que 7N, sino que diferentes entidades internacionales y entidades médicas han llegado a reconocer, y así se está legislando en muchos países de Latinoamérica, que el maltrato psicológico es la alienación parental. Y hemos visto un caso reciente, como muy bien comentabas, en el caso de Juana Rivas. Por fin la justicia italiana y los servicios especializados en psicología infantil han determinado que una frase que ha dicho el niño demoledora: mamá
me alienaba o mamá me comía la cabeza para que pensara mal de papá. Yo creo que ese es un resumen de lo que se ha luchando durante muchos años, especialmente del año 2004, ¿no? Donde todos los hombres hemos pasado a ser de menos padres, porque se dedicamos al cuidado de la familia, a violadores y maltratadores para este gobierno. Cuando ocurre esta situación, Jesús, después, por todo esto que estamos comentando, ¿cómo se establecen, por tu conocimiento, por el conocimiento de otros padres, cómo son esos reencuentros si es que llegan a producirse? ¿Qué grado de dificultad para armonizar de nuevo encontráis? Pues mira, sin irme mucho más lejos, voy a exponer brevemente mi propio caso. Yo en un proceso judicial donde pasé de ser una persona normal, ciudadano cualquiera, pasé a ser considerado por este país en el que pago impuestos, en el que consideré que tenía derechos, pasé a ser considerado un terrorista de Al-Qaeda. En enero del 2008 dejé de ver a mi hijo. Mi hijo me conoce el 21 de mayo del 2020, 13 años sin un padre. No hace falta que diga el destrozo emocional, psicológico y la falta de valores con rigor de familia a lo que a una persona así se le llega a sufrir, ¿no? El reencuentro es tan sumamente duro que yo lo he comentado en algunas ponencias o charlas que he dado. Muchos padres hemos necesitado ayuda psicológica, porque ¿cómo vuelves a dar un abrazo a una persona que no conoces? Mi caso es de los más extremos porque son 13 años, pero imaginemos papás, y cuando digo papás hay cantantes, futbolistas, jugadores que no salen a la luz pública porque bueno, hay unos intereses económicos de por medio, pero imaginemos lo que supone para un niño de 3 o 5 años pasar entre 6 meses, 2 años, 5 años sin la figura paterna, con todo lo que conlleva en el crecimiento personal y en el desarrollo emocional de un menor, que es tan importante la figura paterna como la materna. Y si queréis os describo unos breves consecuencias de lo que supone crecer sin figura paterna. Breves. Sí, son muy breves. Es una lista muy larga, pero voy a leer algunos. Que veo que vienes cargado de papeles. No, pero son muy... Es que me gusta ser riguroso a la hora de dar datos. Venga. Crecer sin figura paterna tiene veces más riesgo de padecer ansiedad y depresión, 5 veces más de tentativas de suicidio, 4 veces más de riesgo de pobreza, 2 veces más de padecer problemas endocrinos, se doblan las tasas de abandono escolar, 7 veces más de riesgo de sufrir embarazos no deseados, 1,8 veces más de mortalidad infantil. Y podría seguir con un listado enorme, pero por ejemplo, en un estudio que se ha realizado, por ejemplo, por el doctor Warren Farrell a lo largo de 30 años en Estados Unidos, se llegó a investigar en asesinatos entre 5 y 50 muertes. La típica persona que entra en una universidad, en un cine y asesina entre 5 y 50 personas. Pues de los 28 grandes asesinatos estudiados en ese estudio, 26 crecieron sin figura paterna. El 68% de las mujeres que están en prisión crecieron sin figura paterna. Es decir, el historial de delincuencia que figura en los estereotipos, ¿no? de adolescentes y personas que han cometido delitos, la figura paterna creemos, así lo evidencian diferentes estudios, es sumamente importante. Por eso este ministerio se ha involucrado demasiado en destrozar la familia y evidenciar que no existe una figura paterna. Quiere generar futuros delincuentes. Una última cuestión, Jesús. Cuando se produce el reencuentro, ¿alguien pide disculpas? ¿Alguien pide perdón por parte de la justicia, de los servicios sociales, de la administración? Fíjese, Antonio, ya no buscamos que los propios padres pidan disculpas las entidades públicas, la justicia, la policía, el sistema pida disculpas a los padres, pero sí que se pida, por ejemplo, disculpas a nuestros hijos, a los que se les ha privado de algo tan sumamente importante, porque la mayor parte de ellos pasan verdaderos dramas psicológicos, privados de algo que nadie debería haber podido impedir. Y podemos estar de acuerdo en que incluso una persona que estuviera condenada, y no lo contemplo como tal, pudiera retirársele la figura del padre durante una temporada, pero estamos hablando de que de los 160.000 hombres que son denunciados al año, prácticamente al 80% se le priva de tener un hijo. Te invito a que te quedes con nosotros. Un placer. Porque